igualmente para problemas simples o sin restricciones de igualdad. Cabe resaltar que con Aspen solamente se pueden resolver problemas de tipo LP y NLP. Y el enunciado del último ejercicio es el siguiente. A una torre de destilación flash ingresa un flujo másico de 100 kilogramos por hora de una mezcla, la cual está compuesta por 50% en fracción másica de etanol y 50% en fracción másica de dióxido de carbono. La mezcla se encuentra a una temperatura de 25 grados y a una presión de 100 bares. Luego del proceso se obtiene por destilado el dióxido de carbono y por los fondos etanol. El objetivo del problema de optimización es maximizar la ganancia, la cual está definida por la siguiente ecuación. Ganancia es igual a 5 por el flujo másico del dióxido de carbono más 30 por el flujo másico de etanol. Además, se debe encontrar el valor óptimo de la presión para la operación en el flash. Asumo una presión inicial de la torre de 1 bar. Bueno, este ejercicio es muy sencillo, es muy simple, porque lo quiero hacer paso a paso. Entonces vamos a hacer paso a paso la simulación y la optimización en Aspen. Ya una vez ustedes entiendan cómo hacerlo, cómo utilizar Aspen para esto, lo pueden aplicar a diferentes equipos, a plantas y a simulaciones más complejas. Primer paso es determinar cuáles son las sustancias que vamos a utilizar o que están involucradas en el ejercicio. En este caso, entonces, tenemos el etanol y también vamos a tener el dióxido de carbono. Una vez definidos los componentes, le damos en siguiente y vamos a elegir el método o el modelo termodinámico. Este se elige de acuerdo a los componentes involucrados en la simulación. Si no se sabe cuál elegir, Aspen tiene a disposición una herramienta que, según los componentes y las condiciones con las que se esté trabajando, determina cuál o cuáles métodos serían los más adecuados. En este caso, vamos a elegir el método UNIFAC. Cabe resaltar que, al igual que la inicialización en Excel y en MATLAB, la elección del método termodinámico es un paso clave, en la medida en que una elección incorrecta de este valor invalida los resultados de la simulación. Una vez determinado el modelo termodinámico, le damos en siguiente y le damos en correr. De esta manera va a revisar que los componentes y el modelo haya sido el adecuado. Listo, no tuvimos ningún error, así que vamos bien. Una vez esto, ya vamos a proceder a realizar la simulación. Nos vamos a la simulación. Elegimos nuestro separador flash y le indicamos las corrientes. Tenemos la corriente de alimentación y la salida de vapor y de líquido, y las nombramos. Para optimización es muy importante nombrar las corrientes y nombrar bien los equipos, porque después los vamos a llamar. Entonces es importante entender muy bien cómo vamos a llamar las corrientes y el equipo. Entonces pongamos el dióxido de carbono que sale por destilado, el etanol que sale por puntos. Y vamos a ponerle el nombre al equipo flash. Listo, una vez realizado el diagrama, vamos a especificar las condiciones de la corriente de alimentación y del equipo. La corriente de alimentación nos dice que es una mezcla que entra a 25 grados a 100 bares y entra a un total de 100 kilogramos por hora, el cual tiene fracción másica, entonces elegimos más frac, de etanol de 0,5 de 50% y de dióxido de carbono también de 0,5. Lista la corriente de alimentación, ahora vamos a especificar las condiciones del equipo flash. Nos dice que el equipo opera a 25 grados y que asumamos una presión inicial de 1 bar, ya que esta es la presión que vamos a variar o que vamos a determinar con la optimización.
y ya nos quedó completamente determinado la simulación, así que le damos en correr para que realice la simulación. ¿Listo? No tuvimos ningún error, así que vamos bien. Vamos a ver los resultados para luego compararlos con los que vamos a obtener con la simulación. Listo, el resultado de todas las corrientes. Vamos a ver. En cuanto a el flujo másico, tenemos 52.31 kilogramos por hora de dióxido de carbono y 47.6 kilogramos por hora de etanol. Recordemos que nuestra función objetivo es 5 por el flujo másico de dióxido de carbono más 30 por el flujo másico de etanol. Si queremos obtener mayor ganancia o maximizar esa función objetivo, necesitamos obtener un flujo másico de etanol mayor, ya que tiene el coeficiente más alto. Así que bueno, vamos a realizar la optimización en Aspen. Para optimizar en Aspen, sencillamente nos vamos a la carpeta de Model Analysis Tools, optimización, y vamos a crear una nueva optimización. Le damos en nuevo, ya sale el nombre por defecto. Vamos a definir las variables. ¿Cuáles variables tenemos acá? El flujo másico de salida del dióxido de carbono, flujo másico de salida del etanol y la presión. Entonces todas vamos a definirlas acá. Es muy importante acá tener en cuenta el nombre, ya que este es la que vamos a utilizar en la función objetivo. ¿Qué tipo de variable es esta? Dióxido, que va a corresponder al flujo másico de dióxido en la corriente de salida, es decir, la de destilado. Es de tipo mass flow. ¿Qué corriente nos interesa? Estamos mirando la corriente que denominamos en el diagrama como CO2. ¿Qué componente nos interesa? El dióxido de carbono, unidades kilogramos por hora. Ya quedó definida nuestra variable dióxido. Ahora vamos a definir nuestra variable denominada etanol. Nuestra variable etanol también nuevamente es de tipo mass flow. ¿En qué corriente nos interesa? En la corriente de etanol. ¿Qué componente? Etanol, unidades kilogramos por hora. Y finalmente tenemos nuestra variable presión. ¿Qué tipo de variable es presión? Esta es de tipo block bar, ya que nos interesa es la presión de nuestra torre flash. ¿Qué bloque? El flash. ¿Qué variable queremos? La presión. Así que nos vamos en presión. Y unidades en bar. Rectificamos que ustedes hayan definido todas nuestras variables. Dióxido está correcto, etanol está correcto y presión está correcto. Listo. Una vez definidas nuestras variables, nos vamos acá a la casilla de objetivo y restricciones. Nuestra función objetivo es maximizar. ¿Qué queremos maximizar? Recordemos la expresión, es 5 por el flujo másico de dióxido de carbono, que como la nombramos o como la definimos, esa variable como dióxido, en mayúscula. Por eso es importante saber muy bien cómo las definimos. Más 30 por el flujo másico de etanol, que la definimos como etanol. En este primer caso no tenemos restricciones, así que esto ya quedaría bien. ¿Qué vamos a variar o qué valor queremos determinar? Es decir, ¿cuál es nuestra variable independiente acá? La presión de la torre de destilación. Entonces le damos en nueva variable. ¿Qué tipo es? Nuevamente block bar. ¿En qué bloque? En el flash. ¿Qué variable? Presión, unidades en bar. Y nuevamente, así como en MATLAB, tenemos que definir el límite inferior y límite superior. Vamos a decir que la presión tiene un límite inferior de 1 y un límite superior de 80. Y ya quedó completa. Miren que todo sale con chulitos azules. Le damos en correr. Y ya Aspen optimizó.
Vemos acá los resultados en la carpeta optimización y vamos a comparar con los que nos había dado anteriormente sin realizar la optimización. Primero tuvimos una función objetivo de 1.683.000, un número total de 5 iteraciones, y miremos. El flujo másico de dióxido de carbono con la optimización resultó de 42.83 kilogramos por hora, que es menor significativamente que lo que nos había dado sin la optimización. En cambio, el flujo másico de etanol, una vez realizada la optimización, es mayor que el resultante sin optimizar, lo cual es lo que queríamos. Y resultó una presión óptima de 3.25 bares. Sin embargo, ahora digamos que nos dicen que la torre no debe funcionar a una presión menor a 4 bares. Es decir, ya vamos a tener una restricción. ¿Cómo agregamos una restricción a nuestra optimización? Sencillamente acá en la carpeta Constraint le damos en nueva, ahí nos va a crear una nueva restricción. Ahí vamos a agregar la variable. ¿Qué variable tiene la restricción? La presión. Entonces nombramos nuevamente la variable presión. ¿Qué tipo de variable es? Es un tipo de variable block bar. ¿Qué bloque? La torre flash. ¿Qué variable? La presión. ¿Qué unidades? En bar. En spec vamos a definir esa restricción como tal. En specification ponemos el nombre de nuestra variable, que es presión, que nos dice que no debe ser menor que 4. Entonces debe ser la presión mayor o igual a 4 bares. Y la tolerancia, esto es un criterio para la convergencia de Aspen. Por lo general es ese valor, 0.001. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la carpeta de optimización, nuevamente a optimización 1, y como ya tenemos una restricción, acá ya nos sale automáticamente, sencillamente la seleccionamos. Y le damos nuevamente en correr. Listo, Aspen ya nos realizó la optimización con esa restricción. Entonces vamos a ver nuevamente los resultados y acá nos va a mostrar los resultados antes, sin la restricción y con la restricción. Como nos damos cuenta, obtuvimos una función objetivo mayor, un número de iteración menor, es decir que el sistema o la solución convergió más rápido. El flujo másico final de dióxido de carbono disminuyó, ya no es de 42, sino de 41 kilogramos por hora, y el de etanol aumentó, ya es de 49.22 kilogramos por hora. Asimismo, la presión óptima nos resultó de 4 bares, cumpliendo con la restricción de que no podía ser menor a 4 bares. Bueno, y con esto ya daríamos fin al ejercicio de Aspen y fin a la clase o charla de hoy. Acá se encuentran referencias por si quieren mirarlas. Les doy muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que de verdad les haya gustado, que hayan aprendido, que me hayan entendido. Este es de verdad un tema muy interesante y es muy complejo en la medida en que aquí yo solamente les mostré 3 ejercicios un poco diferentes, pero existen múltiples tipos de ejercicios. Así a su vez yo les mostré MATLAB, Aspen y Excel, pero por ejemplo existen otros programas como GAMS que también permiten optimizar todo tipo de ejercicios. Bueno, también les quiero decir que en un futuro de pronto se saque o se lance algún curso relacionado a este tema, así que si les interesa, son todos también desde ya bienvenidos. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y ahora creo que vamos a proceder a contestar algunas de sus preguntas. Me imagino que son muchas, así que trataré de contestar algunas o las más importantes o las que más se hayan repetido. Sí, buenas noches con todos. Ya pueden ir formulando sus preguntas. Agradecerle a la ingeniera Camila por la excelente presentación que hemos tenido